estudio y toda su corona, ve afectada la cámara pulpar y está endodonciado. Entonces también lo van a encontrar en la literatura como la restauración del diente tratado endodònticamente. ¿Listo? Entonces miren un diente severamente destruido. ¿Qué vemos? Nada. No tiene nada de corona. Nada de corona. Solo tenemos este poquitico acá. Miren este acá, que lástima que acá no se vea bien. Perdió toda su corona. A ver si tenemos otro. Miren este otro de acá. Perdió toda su corona. Pero entonces, ¿qué me dice la literatura? Si usted tiene, a partir de la línea de terminación hacia oclusal, 2 milímetros de remanente dentario en los 360 grados del diente, usted puede rehabilitar. Si usted no tiene esos 2 milímetros, como acá, usted debe hacer procedimientos de ganancia de corona clínica. Ya vimos eso. ¿Cuáles son los procedimientos de ganancia de corona clínica? Son dos. Alargamiento coronal o extrusión ortodóntica. Entonces, discúlpenme aquí un momentico, por favor. Doctora Carolina. Tratados endodònticamente que dicen que un diente de estos presenta una pérdida de humedad del 9% con respecto a un diente vital. Es por eso que hay que tratar de mantener los dientes vitales en prostodoncia. O sea, tratar de que cuando preparemos un diente no se vaya para endodoncia, ¿cierto? Porque miren, el acceso endodóntico más los procedimientos de instrumentación le quitan rigidez a ese diente y le quitan más o menos el 5% de la rigidez a ese diente. 5%. Y pensemos que de pronto sea una cavidad oclusal, le quita 20%. Sumen esto a esto, 25%. Que digamos sea una cavidad OM, que es muy probable, ¿cierto? Es un 46%. Entonces sumemos esto a esto. Que sea una cavidad MOD, sumemos 63 a 5. Entonces imagínense todo lo que pierde de resistencia ese diente con un tratamiento endodóntico. Entonces se concluye que la pérdida de estructura dentaria es lo que en realidad debilita el diente y no el tratamiento endodóntico positivo. Todos esos procesos para llegar a la cámara pulpar y al conducto eliminan estructura dentaria vital para mantener la estructura y la resistencia a ese diente. Entonces, ¿con qué se realiza la reconstrucción de ese diente severamente destruido? Con estos dos aditamentos. Se llaman postes prefabricados y núcleos colados. Entonces, fíjense que aquí tenemos unas destrucciones severas, tenemos ese remanente dentario coronal que me dice la literatura que debo tener. Sí, miren, 2 milímetros a partir de una línea de terminación en sentido gíngivo o cérvico coronal. Más adelante vamos a ver cómo se llama eso. Y estos, por ejemplo, son núcleos colados. ¿Cuál es el objetivo de esto? Reemplazar el fragmento perdido. ¿Sí ven? Ya que tengo aquí una preparación completa para corona completa. ¿Qué obtengo aquí? Los 4 milímetros que debo tener de preparación de longitud. Tengo ya paredes axiales y convergencia oclusal. Aquí no los tengo, miren, aquí donde tengo 4 milímetros, no los tengo. ¿Ya? ¿Qué me lo devuelve? ¿Qué me lo restituye?
En este caso, un núcleo colado, mírenlo acá. Lo completa, lo complementa. ¿Sí? Y también tenemos los postes. Miren, postes prefabricados se compran en los dentales. Vienen así. Miren, este por ejemplo es de fibra de vidrio. Se introduce en el conducto, obviamente, debo hacer una desobturación parcial del conducto, que ya vamos a ver cómo se hace y cuántos milímetros. Se introduce y luego esto se complementa con resina o con ionómero. ¿Pero para qué ionómero? Si tengo la resina, que se adhiere mejor a esto. Estos postes prefabricados pueden venir metálicos o no metálicos. Este, por ejemplo, es en titanio y este, por ejemplo, es en fibra de vidrio. Este es mejor porque esto se adhiere de forma química al conducto. Este no se adhiere de forma química al conducto. Pero no todo diente tratado endodónticamente debe recibir un poste o un núcleo para ser rehabilitado. Antiguamente, yo coloco esto porque antiguamente todos los dientes que tenían endodoncia les mandaban a poner postes o núcleos. Y no faltará que ustedes caigan donde un odontólogo viejito y les digan, ah, yo necesito un poste. Y ustedes van y le clavan el poste a ese pobre diente, sin necesidad. Miren este caso. Se hizo su tratamiento de conductos, tiene una cavidad OM u OD. Veo que la cavidad o la cajuela por distal la puedo ver y que es, digamos, fácil hacer una restauración directa, pues la hago, sin poste, sin nada. Y me voy con una restauración directa. Miren acá. Esto blanquito es una base intermedia y esto es la resina. Que sí es muy difícil dar el punto de contacto acá. Si uno tiene gran habilidad para dar este punto de contacto acá adecuadamente, hágalo. Si no, más bien haga una restauración indirecta. Yo haría una restauración indirecta. Pero si ustedes pueden hacer una restauración directa, háganlo. Sin poste. Restauración directa. Sin necesidad de poste. Porque antiguamente sí cogían y le clavaban a esto un poste y reconstruían. Sin necesidad. Entonces aquí vemos una serie de situaciones clínicas. Vamos a ver unas situaciones clínicas y cómo se resuelven. Entonces, todos son dientes con endodoncia. Miremos la primera situación clínica. Tenemos un diente con endodoncia, dientes sin tratamiento. Ay, esto es con. Ay, Dios mío. Esperen a ver, yo como rico acá. Eso lo pasé aquí. Diente con endodoncia, con una cavidad de acceso o P, ¿cierto? A ese no le ponga poste y hágale una resina de forma directa. Tenemos la segunda situación clínica. Tenemos un diente con endodoncia, con la mitad de su estructura coronal perdida. O sea que en la cabeza tengo, digamos, una restauración pequeña. Ahí tampoco ponga poste y decida de acuerdo a su habilidad si pone una restauración directa o una restauración indirecta. ¿Cierto? Nadie lo va a juzgar si se va con una indirecta. Yo hago mucho indirecto, mucho. Me facilito la vida. Pero
si este diente que tiene la mitad de la estructura perdida es de pronto un canino que tiene una guía canina o un diente anterior que participa en una guía anterior o un diente que participa en una función de grupo, a este diente sí le tiene que poner poste, reconstructor y una corona. ¿Sí ven la diferencia? Tiene la misma estructura perdida, que es la mitad, pero este es cualquier diente de la arcada. Pero estos no, estos participan en las guías. ¿Ya? Listo. Estos son esos que tienen más de la mitad de la estructura coronal perdida. A esos, que es como el que vimos al principio, colóquenle poste más reconstructor y a esos sí nos vamos con restauraciones parciales o coronas completas. Ahí ya decidimos, lo que ustedes decían está bien. Y tenemos aquellos que perdieron toda la estructura, o sea, que no tiene remanente dentario, nada, no tiene nada. A esos, sí, háganle ganancia de corona clínica con extrusión ortodóntica o cirugía periodontal, póngale poste con núcleo colado y una corona completa. ¿Entendieron los casos clínicos? Esta es otra clasificación donde me dice qué tratamiento puedo realizar de acuerdo a la severidad de la destrucción. Esta me dice, pero no de acuerdo, sí, digamos, de acuerdo a la destrucción, pero dice de diente tratado endodónticamente. Es una clasificación para el diente tratado endodónticamente. Entonces acá me dice cantidad dentaria perdida, tipo de cavidad que puedo encontrar y tratamiento que puedo aplicar. Entonces el primero, tenemos un diente tratado endodónticamente mínimamente destruido. En un mínimamente destruido, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar, acuérdense que tiene endodoncia, su cavidad O, que es la cavidad de acceso, o una cavidad OM o una cavidad OD. ¿Cierto? Pero las paredes deben tener más de 2 milímetros, o sea, gruesas. ¿Qué pueden hacer ahí? Una restauración con resina directa. Pero me habla de una excepción. Miren, diente mínimamente destruido, cavidad O, M, U o D. Ojo que no es M o D. U o D. Si esta cavidad o este diente que tiene estas cavidades, el paciente sufre de alguna parafunción, o si ese diente participa en una guía canina o anterior, haga protección cúspidea de ese diente. ¿Qué quiere decir? No es necesario ponerle poste, pero sí es necesario hacerle, por ejemplo, un overlay. Por ejemplo, un 16, cavidad OM, endodoncia y paciente con parafunción, háganme un overlay. Ustedes ya saben hacer preparaciones para overlay. Cobertura de cúspides, amarren las cúspides. Premolares, endodoncia con esta cavidad, paciente con parafunción o función de grupo, háganle un overlay. Cúbranle las cúspides. Canino, cavidad B, no le pongan, perdón, póngale un poste, porque participa en una guía, según este artículo. Bueno, ahora tenemos el diente moderadamente destruido. Tenemos
una cavidad MOD o una cavidad OM, U o D con un grosor de paredes menor a 2. Aquí siempre va a necesitar protección cúspidea, ya sea con una corona completa o con un overlay. El overlay es el único que tiene cobertura de cúspides. El onlay no. El onlay va hasta la mitad de las cúspides. Sí, hasta la mitad nada más. Mírenlo acá. O con algo que se llama endocorona. Después les voy a pasar un artículo para que sepan ustedes que es una endocorona o endocravo. Y aquí el diente severamente destruido. ¿Cuál es? Son esos que tienen cavidades MOD con una gran pérdida de estructura dentaria. Aquí sí definitivamente necesitan, vean, poste, corona, endocorona y parciales adhesivos. Ya lo que ustedes decidan poner. Pero sí les recomienda el poste. Bueno, entonces, ¿qué es un poste o un núcleo? Un poste o un núcleo es un aditamento intraradicular, entra al conducto. Puede ser colado o prefabricado. ¿Qué es colado? Que el laboratorio hace un proceso para convertirlo en metal. Yo en un primer momento tomo, digamos, con un acrílico especial la forma del conducto y se lo mando al laboratorio y él lo convierte en metal por medio de un proceso en laboratorio que se llama colado. ¿En qué metal me lo hace? En oro. Solamente puede ser en oro. O puede venir prefabricado, como el que ya ustedes vieron, que compro en el dental. Usado en dientes con poca estructura dentaria, miren, poquita estructura dentaria, con el objetivo único de reconstruir el muñón faltante, miren. ¿Y para qué necesito el muñón faltante? Para tener altura de preparación y que la corona tenga retención. Porque si ustedes utilizan este pedacito que les quedó nada más para retener esta corona se va a desalojar fácilmente. Entonces el objetivo único de estos postes es proveer esto, el muñón faltante, la reconstrucción del muñón, el complemento de lo que me hace falta. Se los recalco porque antiguamente, y ustedes creen que antiguamente fue hace 200 años, no, antiguamente es hace pocos años y hay gente que todavía lo piensa. Cree que los postes refuerzan dientes y eso es mentira. Al contrario, los debilitan. Porque para yo meter esto aquí, tengo que desgastar más las paredes de los conductos. Entonces eso me debilita paredes de las raíces. Entonces me debilita más el diente. Miren un poste prefabricado. Se introduce a través del conducto, el conducto está parcialmente desobturado, sale por aquí y me da como una estructura donde se me va a facilitar poner resina. Y pongo acá resina y me va a facilitar la preparación dental, por ejemplo acá para corona completa. Entonces, ese remanente dentario que me dice la literatura que debo tener a partir de la línea de terminación hacia oclusal o hacia incisal, que ya les dije que es de 2 milímetros, se llama efecto Ferrule o efecto férula. Efecto Ferrule o efecto férula. Es muy importante. Aquí en esto está basada la biomecánica. Ustedes ya saben que la rehabilitación está basada en pura biomecánica. Si ustedes no respetan la biomecánica, todo se les va a caer. Todo viene para abajo. Y daña y destruye.
todo lo que el paciente tenga biológicamente estable en boca. Entonces, ¿qué es el efecto Férule? Son 2 o 3 milímetros de estructura dental remanente. 2 o 3 milímetros, a partir de una línea de terminación, hacia oclusal o incisal, 2 o 3 milímetros, que debe tener un grosor de aquí a la cavidad de acceso endodóntico. ¿De cuánto es el grosor? 1 milímetro al menos, 1 milímetro. Y esa medida, las dos medidas deben encontrarse en los 360 grados de límite. ¿Eso es efecto Férule o efecto férula? ¿Qué me dice la teoría? Si usted ve que aquí tiene Férule 0, manda el periodoncista para que aquí le haga un alargamiento coronal. Entonces él coge y solo quita aquí un poquito de hueso. Y yo puedo coger esta línea de terminación y la posiciono acá. Miren, a partir de una línea de terminación hacia oclusal debo encontrar 2 milímetros de altura, mínimo. Mínimo porque la literatura me habla hasta de 3. Y que tenga 1 milímetro de grosor a la cavidad de acceso. 1 milímetro de grosor. Y estas medidas se deben encontrar en los 360 grados del diente a tratar. Entonces aquí, por ejemplo, no obtenemos férula, ¿sí ven? Por aquí no hay férula, por mesial y por distal. Pero en los dientes anteriores es difícil encontrar la férula por mesial y por distal. Cuando eso les pase, entonces, ¿qué hace uno? Busca una altura mayor por palatino. Entonces, ¿qué le dice uno al periodoncista? Hágame un alargamiento coronal solo por palatino. Entonces hace uno como un trueque. Tengo por palatino 3 y tengo el mesial y distal 1. Pero sí o sí tiene que haber algo. No puede estar en 0. Y esa línea de terminación debe estar siempre en diente sano. Todos miren que están en diente sano. Miren el canino. Ustedes dirán, uy, el canino casi no tenía estructura dental perdida. ¿Pero qué pasaba? El canino se iba de corona, pero participa en la guía canina. Entonces, ¿qué tocó? Ponerle el núcleo. Y miren el núcleo, el color del núcleo es en oro. ¿Por qué oro? Porque el oro se acerca al módulo elástico de la dentina, que es flexible. Hay otros materiales que son más duros, pero van contra la naturaleza del diente. ¿Esto tiene férula? No tiene férula. Y tiene además una apertura. Probablemente este diente ya no hay nada que hacer por él. Además que tiene una apertura demasiado amplia. Está sobreinstrumentado. Paredes muy delgadas. Muy probablemente por este diente no se puede hacer nada. Tiene mal pronóstico y se ofrece un implante o una fija de acá. Este caso ya lo habían visto. Aquí se hace el alargamiento coronal y miren la ganancia de corona clínica. Miren donde tenía la línea de terminación, donde queda. Y simplemente el rehabilitador lo que hace después es posicionar la línea de terminación más abajito y rebasar el provisional. Miren acá, no tenemos nada de efecto Férule. Además está súper cariado. Aquí, una extrusión ortodóntica con esto tan cariado no da.
No, eso no se extruye. Un alargamiento coronal está contraindicado por el punto cenit. ¿Dónde le va a quedar el punto cenit? Por acá arriba. Aquí, ¿qué hay que hacer? Una exodoncia y un implante posexodoncia. Bueno, entonces los dientes deben cumplir unos requisitos para recibir un poste o un núcleo. El primer requisito es que tenga ese remanente dental del cual hablamos, que son 2 milímetros por encima de una línea de terminación, de 1 milímetro de grosor, ¿sí? Que es efecto Ferrul. Que ese diente y todos los dientes tengan salud periodontal. Que ese tratamiento de conductos esté en buenas condiciones, ¿cierto? Que esté libre de exudado, fístula, inflamación, obviamente. Si no, entonces le hago un retratamiento endodóntico. Y que al yo hacer la desobturación parcial endodóntica, mínimo me quede aquí de remanente de gutapercha 4 milímetros. ¿Por qué 4? Porque esos 4 me van a evitar que cuando yo hago todos esos procesos prostodónticos aquí, evite que migren bacterias al periápice. Si yo dejo 3 durante la desobturación, bien pueda y mande a hacer retratamiento endodóntico. Vuelvan y le obturan y vuelvan y le cobren 750.000 pesos por esa endodoncia. Y la culpa fue suya porque se le fue la mano en la desobturación. ¿Ya? Ya ahorita les voy a mostrar por qué se desobturan los conductos. Entonces, hay unos factores que influyen en las elaboraciones o en las confecciones de esos núcleos, en las colocaciones de esos postes. Hay unos biológicos y unos mecánicos. Dentro de los biológicos son estos, ya vamos a ver cada uno, que son la longitud y la anatomía radicular. Ya vieron cómo son los postes, por ejemplo, rectos. ¿Y cómo son las raíces? Rectas. ¿Cierto? Forma radicular, diámetro radicular y cantidad de soporte óseo. Usted tiene que mirar dónde están las crestas óseas, ¿cierto? ¿Y cuáles son los mecánicos? La relación corono-radicular. El número de conductos que tiene ese diente y el remanente dentario. Ese es uno mecánico muy importante, que es el efecto Ferrule. Entonces, empezamos con unos dientes muy difíciles que son los incisivos inferiores, laterales superiores, ¿sí? Tenemos también los caninos, y algunos premolares. Estos tienen los conductos ovoides, miren. ¿Y cómo vieron ustedes los postes? Redondos. ¿Cuál es la idea? La idea es que el poste cubra, o sea, que el poste quede muy adosado a todas las paredes del conducto. O sea, que si el conducto es así, el poste quede muy adosado a las paredes del conducto. Porque si el conducto es así y yo pongo el poste que es muy redondo, aquí va a haber poquito espacio y aquí mucho espacio. ¿Quién va a llenar ese espacio? El cemento resinoso. Pero aquí puede haber, como el grosor es mayor que aquí, por aquí puede fallar. Aquí puede haber fracaso adhesivo o falla adhesiva por el grosor. ¿Sí? Porque aquí se puede presentar más tensión por contracción de la resina, más que acá. Entonces, esto es un problema para uno, pensar que esa dentina está reducida en ese sentido mesodistal.
Entonces casi que uno dice, ¿y yo qué hago? Más bien me voy con un núcleo o con algo que copie toda la pared del conducto o toda la forma. Porque si a mí me dice que tiene que cubrir toda la forma del conducto y el único que hace eso son los núcleos, pues me voy con un núcleo. No sé, ahora más adelante vamos a ver eso. ¿Qué hacer con este? Miren por ejemplo aquí cómo se bifurca. ¿Cuál conducto cojo? ¿Cuál será el más recto? Ninguno de los dos. Estos sí que son difíciles. Bueno, otra consideración que debo tener, las raíces vestibulares de los molares superiores, ojo, raíces vestibulares de los molares superiores y las mesiales de los inferiores tienen las paredes de la dentina muy delgadas a nivel de la furca, o sea que no los puedo utilizar para poner el poste. ¿Cuáles? Las vestibulares de los molares superiores y las mesiales de los inferiores. Esos no los voy a utilizar. ¿Cuáles sí voy a utilizar? De los molares superiores, las palatinas, porque son más rectas, miren, más grandes, tienen mayor dentina, más dentina. Y de las inferiores, pues las distales. Bueno. Entonces hay unos elementos a tener en cuenta para rehabilitar este tipo de dientes y son estos tres. El primero es el grado de destrucción, que si usted ve que no tiene efecto férula, busque ese remanente dentario mediante procedimientos de ganancia de corona clínica. Ya saben cuáles son, estos dos. Usted a ese diente le tiene que hacer una valoración endodóntica y una valoración periodontal, porque tiene que estar sano de esto, chuleado. Y usted tiene que mirar la localización en el arco de ese diente que va a rehabilitar. No es lo mismo rehabilitar un canino que un molar o un central. Miren una disfunción ortodóntica. Miren el punto cénico. Miren un alargamiento coronal quirúrgico. Que tiene el alargamiento coronal quirúrgico que también le hace la cirugía de los otros del lado. Y los otros están vitales. Entonces los cuellitos destapados. Bueno, valoración endodóntica y periodontal. Entonces, ¿qué es lo que yo debo evaluar? Debo mirar el soporte periodontal. Debo mirar la calidad del tratamiento endodóntico. Si yo veo que la endodoncia está mal hecha, la que trae, entonces le mando a hacer el tratamiento endodóntico. Yo confío poco en las endodoncias hechas en otra parte. Disculpen lo que voy a decir, en las EPS. No sé si allá aíslan, no sé cómo las hacen, cuáles son las condiciones. O me firma el paciente un documento en el consentimiento donde diga que yo no me hago responsable de la consecuencia del tratamiento endodóntico, una lesión, una fístula posterior a la rehabilitación, o le hago, el paciente se debe hacer un tratamiento endodóntico. Con ausencia de lesiones periapicales, le miro la longitud de ese diente, la configuración, la dirección radicular, miro si hay socavados en dentina y la proporción corono-radicular. Entonces aquí me fijo que hay unos tratamientos endodónticos que hasta se ven bien, ¿cierto? Bien condensados, hasta puff radicular hay acá. Pero yo que veo fracturas a nivel coronal y las endodoncias quedaron expuestas a medio horario, o sea que están contaminadas. Quiere decir que de entrada ya esos dientes se fueron de retratamiento endodóntico. Acá tenemos endodoncia solo con un cono y
con lesiones periapicales. Acá sí o sí hay que hacer retratamiento endodóntico alcanzando la longitud. Acá, obviamente, ¿no? Y acá además hay una relación endopelio, ¿cierto? Una lesión endopelio. Hay que llamar al periodoncista y hay que verificar el pronóstico de este diente. Ya endopelio me dice si esto tiene buen pronóstico y se le manda a hacer ya sea una cirugía apical o un retratamiento endodóntico. Aquí, ustedes que ven aquí, ¿qué es esto? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? No. ¿Qué más puede ser? No, es imposible pues, que se vaya pues, material allá como tanto así. ¿Qué más puede ser? Miren acá. ¿Ah? Una reabsorción radical. Miren, una reabsorción radical. ¿Qué hago? Llamo a endodonce y digo, venga, ¿esto aquí qué? Ayúdenme. Y el endodonce me dice si tiene tratamiento, si no tiene tratamiento, yo pronóstico bien. Yo tampoco voy a sobretratar el diente para que esto después se pierda rápidamente, ¿cierto? Bueno, eso es lo que yo miro y evalúo antes de rehabilitar. Proporción corono-radicular, ustedes ya saben qué es proporción corono-radicular, es la relación que hay entre corona y raíz medida desde la cresta ósea. De corona será medida desde oclusal hasta cresta y raíz desde cresta, y en este caso raíz será hasta obturación endodóntica, no hasta ápice, sino hasta obturación endodóntica. ¿Por qué? Porque a veces los forámenes apicales salen más arriba radiográficamente, salen por acá. ¿Se han visto? Entonces, hasta ahí se evaluará raíz. ¿Por qué? Para dejar los 4 milímetros de selle apical de gutapercha. Bueno, para evaluar el soporte periodontal yo tengo que hacer un periodontograma, debo verificar que hay salud gingival, que no hay pérdida de inserción, y si la hay, pues verificar si ese diente tiene buen pronóstico o no. Si hay retracción gingival, si hay pérdida ósea y si hay movilidad. Todo esto para determinar si hay pronóstico o no, si hay buen pronóstico de ese diente o no. ¿Yo qué voy a hacer? Miren lo poquito que hay. ¿Qué voy a hacer aquí? Procedimientos prostodónticos y ese diente finalmente se va a perder. ¿Cierto? Localización del diente en el arco. Resulta que los posteriores reciben más fuerza que los anteriores, ¿cierto? Los posteriores reciben 500 newtons de fuerza y los anteriores 120. Los posteriores reciben fuerzas verticales, estampadoras, y los anteriores fuerzas oblicuas u horizontales. Los premolares también reciben, lastimosamente por eso es que ellos sufren tanto, sobre todo el 14 y el 24, fuerzas verticales y fuerzas oblicuas porque están muy cercanos al canino. Bueno, entonces, se debe pensar entonces en restauraciones de cubrimiento total como coronas completas o overlay con cubrimiento cúspide. Entonces, ¿qué se evalúan los posteriores? La anatomía radicular, el tipo de poste y el material que va a utilizar, y evaluar la integridad cúspidea, ustedes saben ya cómo hacerlo, con la restauración del diente moderadamente destruido. Entonces, en los anteriores ya lo dije, reciben fuerzas oblicuas, evalúen el grado de destrucción. Ya saben, si es un canino y un central y tienen la mitad de la corona perdida, debe llevar poste. Pero si es un lateral que no entra dentro de una guía canina y tiene la mitad de la corona perdida, no le ponga poste, simplemente reconstruya con resina. ¿Sí? Evaluando la función oclusal de ese diente. Y evaluando obviamente la estética. En los sectores anteriores se ven más bonitos los postes en fibra de vidrio porque son blancos. No voy a poner algo metálico. Hay unos factores que influyen en que esos postes se retengan dentro del conducto.
Y es que a mayor longitud de ese poste, pues mayor retención. Ustedes han pensado, piensen por ejemplo en un palo. Yo siempre pongo esta porque yo no tengo como otro ejemplo. Un palo de escoba, y ustedes se van para la playa y entierran el palo de escoba. Entre más entierren el palo de escoba, es más difícil sacarlo, ¿sí o no? Si ustedes meten la mitad del palo de escoba y le dan una patada, pues fácilmente, o le meten, digamos, las 2/3 partes, o una tercera parte, perdón. Pero si ustedes introducen dentro de la arena la mayor parte de ese palo de escoba y le meten una patada, difícilmente lo van a sacar y difícilmente se va a mover, ¿cierto? Aquí es lo mismo, a mayor longitud, mayor retención. Si las paredes de ese poste son paralelas, pues tendrá mayor retención. Pero ¿cómo son las raíces? ¿Son cuadradas? No, son cónicas. Es por eso que no se deben usar postes cilíndricos o de paredes paralelas, sino de la misma forma de mi conducto. Antes se usaban así paralelos. En cuanto al diámetro, el núcleo o el poste deberá ser lo más delgado posible sin afectar la rigidez y para que no se amplíe mucho el conducto, porque entre más amplíe el conducto, pues adelgazo más la pared de esas raíces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un núcleo que ingresó hasta la mitad del camino entre cresta y ápice. ¿Qué es lo que debe ingresar mínimo el poste? La mitad del caminito. La mitad de la distancia entre cresta y ápice, pero que no es ápice sino obturación endodóntica. Miren acá, esto ingresó un poquito más. ¿Sí ven? Tendrá adecuada retención. Este es un poste. Este también es un poste. ¿Qué veo? Está bien adosado a las paredes del conducto. Eso le da retención. Ingresó más de la mitad de la distancia entre cresta y obturación endodóntica. Eso también me da adecuada retención. Lo mismo este ingresó la mitad. ¿Sí? Eso me da retención. Pero miren este. Miren la cresta, trazo una línea acá y miren la obturación. ¿Cuánto ingresó? Una tercera parte nada más. Este, en cualquier momento, además que miren que está muy cónico, o sea, expulsivo. Fíjense en este que no está tan cónico. ¿Ven? Pero miren que este sí. ¿Por qué? Porque muy probablemente aquí se amplió mucho la cavidad de acceso. Y además está corto. Muy probablemente esto en cualquier momento se desaloja. Aquí, acá hay varios. Acá desobturaron mucho y dejaron solamente 2 milímetros. Además que no evaluaron que la endodoncia estaba mal hecha. Está corta. Pero bueno. Desobturaron y dejaron solamente 2 milímetros. Y colocaron un poste y miren que dejaron un espacio entre la obturación y esto. Esto no puede pasar. Entre la obturación y el poste no debe haber espacios. Aquí sí pasó esto. ¿Acá qué pasó? Pues un espacio grandísimo, solamente quedaron 2 milímetros acá y miren cómo ampliaron el conducto y cómo adelgazaron las paredes de la raíz. Esa raíz, y eso es un molar, en presencia del choque masticatorio, esto ejerce una fuerza de cuña y finalmente esto se va a fracturar. Y aquí, pues yo ni sé qué es esto. Es un disco, un chucito ahí raro.
No sé la verdad qué es eso. Esto es odontología mal hecha. Entonces, todo lo que hemos dicho está resumido acá. Esta es la unión junta a tope de la que hablamos. Y que todo eso debe estar en la línea de terminación, por ejemplo, del efecto férula tiene que estar en dentina sana. Bueno, miren, por ejemplo, tengo línea de terminación en dentina sana, 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, ¿sí? Y 1 milímetro de grosor, miren, 1 milímetro de grosor. Estos piquitos no me sirven. Estas irregularidades no me sirven. ¿Qué hago? Pulo. Ustedes sí ven que acá en mesial y distal no tengo los 2 milímetros. Pero no importa. ¿Qué hay acá? Altura en palatino. Con el palatino tengo. ¿Sí? Miren la desobturación endodóntica, colocación del poste y la reconstrucción con resina. Mirenla acá. Y ya la corona en posición. Acá tengo mis 2 milímetros de aquí a acá, pero aquí lastimosamente no tengo férula por vestibular, pero por palatino así, sí. ¿Qué sí puedo hacer? A veces puedo hacer una gingivectomía y exponer al menos 1 milímetro para darle algo de vida a ese diente, si el paciente es joven. A nivel radicular, ese milímetro también se aplica. ¿Sí? Cuando se desobturan los conductos hay que conformar o configurar conductos también con las limas o con las fresas o con adelgazar las paredes de las raíces. Esta es una de las, digamos, teorías o fórmulas para desobturar. ¿Cuánto desobturar? Entonces me dice la teoría, si su corona mide 9 milímetros, su poste debe ingresar igual 9 milímetros. Pero ojo, siempre debe dejar sus 4 milímetros de remanente dentario. Todas esas medidas, ¿dónde se hacen? En la radiografía periapical. Ustedes se van al radiovisiógrafo y toman allá las medidas con la herramienta reglita. Bueno, a mayor longitud, mayor retención. Miren aquí, por ejemplo. Miren que aquí está la cresta ósea. Ojo, que en rehabilitación la cresta ósea es fundamental. La posición de la cresta ósea. Miren la cresta ósea dónde está. Y miren dónde dejaron el poste. El poste no ingresó, quedó al mismo nivel de la cresta ósea. Pueden pasar aquí dos cosas. La menos mala es que esto se desaloje. Y la más mala es que esto se fracture así y se fracture a este nivel. Si se fractura a este nivel, ya hay que sacar la raíz. ¿Cuánto tiene que ingresar el poste? Miren, al menos la mitad. Entonces yo tomo la medida de aquí a acá, hasta donde me va a dar la obturación endodóntica, y mido hasta acá, que me ingrese al menos la mitad. Miren cómo se ve una desobturación endodóntica. Después de la desobturación tomo una radiografía para verificar que por aquí no me quedaron retenciones, que me quedó muy liso la conformación del conducto y que me quedó mínimo 4 milímetros. Esos 4 milímetros no son mandatorios. Ay, yo siempre debo dejar 4. No, siempre no. Porque en un canino que es bien largo, usted no, un poste solamente mide 12 milímetros. Si usted deja 4 y mete el poste, se le fue. Y la idea es que el poste salga en coronal para que usted pueda colocar su resina, que ese es el objetivo, ¿no? Colocar la resina en coronal.
Entonces, para desobturar hay varias fórmulas. Entonces dice, puede desobturar la mitad de la distancia entre la cresta y el ápice para postes, si va a poner un poste. La longitud de la porción radicular debe ser igual a la de la corona, como vimos ahora. Con que ustedes obturen 5 milímetros por debajo de la cresta alveolar, tiene, miren por ejemplo este caso. Miren la cresta, miren, aquí tiene una pérdida de cresta y vertical, acá está grave la cosa. Y aquí también va siendo como medio vertical. En todo caso, usted tiene que coger y trazar una línea de acá a acá. Si quiere imaginaria, si quiere con una regla, como quiera. Y de aquí para arriba tienen que medir. Este también tiene, miren, una reabsorción radicular externa. Y yo sé que está activa porque miren que está aserrado, irregular. ¿Sí ven? Bueno, pero eso no es mío, eso es harina de otro costal. Entonces yo cojo aquí y trazo la línea. Y miren lo que ingresa el poste, como 2 milímetros nada más. ¿Cuánto debe ingresar? Hasta aquí más o menos. ¿Cuánto me da? Pues mida de acá a acá. Lo divide en 2. Para postes, la mitad de la distancia. O al menos que entren, hay otra que dice, al menos que le entren 5 milímetros. Entonces mide acá, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Ya terminaste? 5 milímetros. Si usted va a poner un núcleo, los núcleos sí deben entrar un poquito más porque la cementación del núcleo es con cementos a base de agua, no es cementación adhesiva. Estos aplican para cementación adhesiva, por eso pueden entrar poquitos, solo 5 milímetros o la mitad de la distancia. Los núcleos no, miren el caso de un núcleo. ¿Por qué sé que este es un núcleo y este es un poste? Porque el núcleo que es metálico se ve más radiopaco y el poste se ve menos radiopaco. Los núcleos sí deben entrar las 2/3 partes de la longitud radicular. La longitud radicular medida a partir de ¿dónde? De la cresta ósea. Ojo, de la cresta ósea. Entonces cojo de acá a acá y divido en 3. Y entra las 1, 2 terceras partes. Y la tercera parte que queda será la de la butapercha. ¿Qué van a hacer? 4 milímetros. ¿Ya? De todas maneras, sea cual sea la fórmula que usted utilice, deje siempre 4 milímetros. ¿Claro? ¿A quién no le queda claro? Hablen ahora, hablen para siempre. Después vean el examen. Se estripa. Vean aquí. Núcleo colado, por eso está amarillo. Núcleo colado. Estos colados se cementan con cementos a base de agua, no se cementan con cementos resinosos. Entonces deben, que el cemento resinoso me ayuda mucho a la retención, ¿sí? Por la adhesión. Pero estos deben entrar un poquito más. Miren cómo entran. 2/3 partes, tomada desde la cresta hasta la obturación apical. 2/3 partes. Esta es otra regla de los tercios, que usted debe ampliar el conducto dejando una tercera parte, una tercera parte y una tercera parte. Igual. ¿Sí? Bueno, miren aquí 2/3 partes, dejando siempre 4 milímetros. Bueno. Porque si usted no ingresa por debajo de la cresta ósea, miren lo que va a pasar. Va a pasar sí o sí eso. Sí o sí. ¿Sí les queda claro esto? No hagan esto jamás. Esto yo lo veo casi todos los días, odontología mal hecha. Eso es mucho de los dentistas, de las personas que no estudian esto.
porque ellos no tienen acceso a esta información. Y hacen al ojo, yo no sé cómo meten eso allá, no tengo ni idea. Miren cómo se ve un conducto desobturado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el conducto? Que los conductos que son curvos, tratar de conformarlos sin retirar mucha dentina y que queden lo más rectos posible. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí vamos a ver el siguiente ejemplo. Digamos que aquí tenemos un diente ya terminado, obturado. Y vamos a desobturar esta raíz distal, que es la más recta y que tiene más dentina, no las mesiales, esta es una inferior. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo una radiografía. Sí, tengo la radiografía. Cojo el radiovisiógrafo, cojo la reglita y tomo 2 medidas. A partir de la cresta ósea hasta mi remanente dentario tomo una medida. Digamos que me dio 5. Y de la cresta ósea hasta la obturación endodóntica tomo otra medida. Digamos que me da 12. Ya sabemos que la teoría me dice que si voy a hacer aquí un núcleo, debe entrar el núcleo las 2 terceras partes. ¿Cierto? Entonces, la primera fórmula que hago o que aplico es que cojo la distancia radicular tomada a partir de la cresta hasta la obturación endodóntica, que me dio 12, y la divido por 3. Eso me dio 4. ¿Cierto? Tengo raíz, entonces quiere decir que acá tengo cresta, ¿cierto? 4, 4, 4. ¿Sí o no? 12 dividido 4. 4 por 3, 12. ¿Claro? Listo. ¿Cuánto tiene que entrar el núcleo? El núcleo debe entrar las 2 terceras partes. Entonces quiere decir que el núcleo es este. ¿Cierto? Esto es núcleo. Y esto es obturación endodóntica. ¿Ya? ¿Cuánto le va a medir a usted el núcleo por debajo de la cresta? 4 más 4, 8. Pero cuando usted mira al paciente y está aislado, ¿usted qué ve? Ve raíz, ve cresta. Entonces, ¿y usted va a aplicar esos 8? No. ¿Cómo va a desobturar? Usted ya sabe que tiene que desobturar 8 por debajo de la cresta. Usted tiene en la mano una lima desobturadora o una fresa para desobturar. ¿Dónde pone el tope? En 8 no lo puede tener. Usted le tiene que aumentar los 5 del remanente dentario, porque esto es lo que usted está viendo. ¿Ya? Entonces, el tope le va a quedar a 13. Quiere decir que su fresa desobturadora debe medir 13 y usted va a ingresar a 13 milímetros, aquí va a ser ¡shuf! Y sabe que a 13 le van a quedar 4 milímetros de obturación endodóntica y va a dejar 4 milímetros de desobturación. Ve, 8 milímetros de desobturación. ¿Claro? ¿O vuelvo a repetir? Quien no entendió, no importa. Yo sé que esto a veces es como difícil. O sea, que a los 8 les voy a decir de la cresta a la... Bueno, o sea, que el coso me diría 13.
creo que va a tocar pedir. Yo creo que usted me diría aquí 13. De acá. Bien. Bueno, miren este diente. Destrucción coronal severa. Por acá tengo un remanente dentario poquito, pero por acá no. Y este es la raíz que voy a utilizar para poner el poste. Es un 36, tiene una destrucción coronal, sin ferrule por distal, tiene un tronco corto, tiene una posible lesión de furca, tiene un espacio de ligamento periodontal ensanchado, necesita un retratamiento endodóntico. Esa es la valoración que yo hago de entrada en un análisis radiográfico. En un análisis clínico, una destrucción severa y hago un sondaje. Ya sé que es un 36 que recibe fuerzas verticales de 500 newtons. Evalúo si el paciente tiene alguna parafunción. ¿Sí? Bueno. Acuérdense que el ferrule se mide desde la línea de terminación que ustedes van a hacer. Ojo, no desde la cresta ósea. El ferrule se determina clínicamente, no radiográficamente. Es un error común. Entonces, miren, tenemos 0 de remanente coronal. ¿Sí se acuerdan que el otro a partir de la cresta tenía 5 milímetros? Y este tiene de aquí para abajo, digamos que ya tiene una endodoncia 12. Pero no tiene remanente coronal. Aquí lo que estoy decidiendo en este momento es cuánto me tiene que desgastar de cresta ósea el periodoncista para obtener el efecto férula deseado acá. ¿Cierto? Porque no tengo efecto férula, no tengo ferrule. Acá no tengo ferrule. ¿Qué necesito? Alargamiento coronal. ¿Cuántos milímetros debo bajar la cresta ósea para obtener esos 2 milímetros de remanente coronal que se llama efecto ferrule? ¿Cuántos creen acá de cresta ósea? ¿Ah? Ustedes dicen que 2. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5. ¿Por qué? Por el espesor biológico llamado hoy en día tejido insertado supracrestal. Tejido insertado supracrestal. Ese tejido insertado supracrestal está arriba de la cresta ósea y que va hasta el margen gingival, siempre se va a formar. Siempre se va a formar a pesar de que yo quite cresta ósea. Si yo bajo cresta ósea, él coge y en su cicatrización se forma. ¿Sí? Y tiene unas medidas, que ustedes ven unas medidas acá de 0.097 y 1.07 y 0.69, pero que si ustedes lo suman, más o menos da 3 milímetros.
Ustedes lo tienen que tener en la cabeza y en la mente y respetarlo el resto de su vida. Y saber que desde aquí, que es donde ustedes dejan su línea de terminación, que van a dejar casi todas las líneas de terminación yuxta o al margen, hasta la cresta ósea siempre va a haber 3 milímetros. ¿Sí? ¿Y por qué 5? Porque usted le va a aumentar los 2 milímetros que necesita de efecto ferrúlico. Entonces miren acá, teníamos 12 tomados desde cresta ósea hasta apical y ya le tiene que quitar 5. Tiene que quitarle 5 milímetros. Entonces tenemos algo así. Ustedes tenían su cresta aquí, ahora le tienen que quitar 1, 2, 3, 4, 5. Su cresta va a estar acá. Entonces quiere decir que le quedaron 7. Desde aquí a aquí tiene 7 milímetros. Por la gran destrucción yo tengo que poner un poste colado. Resulta que a mí me dice la teoría, entonces aquí quedó cresta. Desde aquí a acá, más o menos acá me va a quedar la lineecita de terminación. ¿Sí? Porque de acá a acá es espesor biológico y acá me va a quedar la lineecita de terminación. Y acá me quedaron 7 milímetros. Resulta que a esos 7 milímetros, como le voy a poner un poste, y usted quiere poner un poste, pues la teoría me dice que yo lo debo dividir en 3. ¿7 dividido 3 da? 2.3. Cada pedacito me va a medir 2.3, 2.3, 2.3. ¿Esto de remanente dentario me sirve? No me sirve. ¿Qué le pasa a ese diente? Tratamiento, implante. Tratamiento, implante. Tiene mal pronóstico. Además, por todo lo que yo evalué. ¿Qué evalué? Purca expuesta, lesión de purca. No, ese diente ya no me sirve. ¿Para qué hacerle perder a ese paciente plata? ¿En cuánto está? ¿Quién comercia con oro? ¿Cuánto? 540 vale el gramo de oro. ¿Cuántos gramos se lleva un núcleo de metal? Tu mamá no es un médico. ¿Cuántos gramos se lleva? Se lleva por ahí 5. 5 por 5, 25. Solamente 2.500.000 en oro para el núcleo. Porque es que habrá gente inescrupulosa o sin conocimiento que diga, sí, yo se lo rehabilito, no se saque ese diente, hágale. Y se lo rehabilitan. Y rehabilitan hasta sin endodoncia, lo he visto. Sin endodoncia. Y estudiantes de aquí, lastimosamente. Entonces 2.500.000. ¿Y cuánto cobra el odontólogo por confeccionarlo? Por 800.000 pesos. Claro, ese trabajito vale. Entonces 2.500 más 800. ¿Ah? 3.300.000. ¿Cuánto me cobra el periodoncista por hacer el alargamiento? Por ahí 500. 3.800.000. Y la corona le vale 1.500.000. 5.200.000. Y el retratamiento vale 750.800. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el implante? Por ahí 5 millones de pesos. Pues a no ser que entiéndole bien, ¿cierto? Porque todo se puede evidente.
esas desobturaciones con estas dos fresas. Fresas Gates y fresas piso. Las piso tienen unas rayitas acá, por ejemplo, cuando dicen 1, son más delgadas, 2, la que le sigue, y 3, las más gruesitas. Miren cómo se introducen para desobturar lo deseado y se les ponen los topes. Miren, por ejemplo, 13, trash. Esto, por lo regular, eso es competencia del odontólogo general, pero a mí me lo hace el endodoncista. Yo le digo, desobtúreme a tanto. Yo soy la que decida cuánto me tiene que desobturar, no él. Soy yo. También se puede desobturar con limas de endodoncia o con condensadores de calor. Nunca con ¿cómo se llama eso para desobturar endodoncia? Ay, a mí se me olvidó. Silón. Ah, silón. Es que nunca lo voy a utilizar. Con silón, nunca jamás, porque si no, se les lleva el poquito de gutapercha que dejaron. Y con calor, con poquito calor, porque también se les lleva el poquito de gutapercha. Bueno. ¿Qué raíz desobturar? Ya hablamos de eso. Para premolares superiores y molares superiores, canal palatino. Y para los molares inferiores, el distal. Esto ya lo vimos. Indicaciones. En dientes anteriores, ¿qué hay que establecer? Pues el grado de destrucción y la función oclusal de ese diente. No es lo mismo restaurar este que restaurar un lateral, ¿cierto? Miren cómo en un anterior, cómo sobresale el poste. ¿Sí ven? Entonces, ¿dónde se ponen postes? En dientes que han perdido la mitad de la corona, y es importante en la guía anterior. Dientes que han perdido más de la mitad de la corona, como un lateral, y dientes que han perdido toda la corona, siempre y cuando tengan efecto Ferrule. Y los dientes que no tengan efecto Ferrule, gánenle la corona. ¿Cómo? Con la extrusión ortodóntica. Premolares. Miren, indicaciones de los postes. Ojo que estos reciben fuerzas oblicuas parecidas a los caninos. Cuando solo hay dos paredes remanentes, como en este, póngale poste. En los posteriores, resulta que hoy en día ya casi no se le pone poste a los posteriores, a no ser que estén muy destruidos. Tiene que tener una destrucción muy severa. Ellos ya se reconstruyen mucho con Everex. Ustedes ya conocen el Everex. ¿Sí? Un poste en posteriores solo está indicado cuando otra retención más conservadora no está indicada. Por ejemplo, el Everex. Miren, ¿se acuerdan? Sin embargo, habrá algunos que acá, si quisieran poner un postecito para levantar un poquito acá. De todas maneras, esos posteriores, hay alguna literatura que sí me dice que si está muy destruido, use un núcleo colado en logro tipo 3. Si está muy destruido. O si ese molar es pilar de una fija. Cuando es pilar de una fija y está muy destruido, utilicen un colado en logro tipo 3. ¿Listo? Bueno. Y cuando tengan, como en este caso, si hay dos paredes remanentes no muy altas, póngale poste. Poste. Acá podría poner Everex, sí. Pero si ese diente o ese molar es pilar de una fija, mejor pónganle poste. ¿Listo?